bienvenidos a Yo Más Green. El día de hoy te voy a enseñar a hacer estos deliciosos pingüinos, unos pingüinos súper ricos. Recuerdo que cuando era niña me encantaban los pingüinos. Están súper ricos y sobre todo son saludables. Así que quédate y vamos a ver cómo se hacen estos pingüinos. Comenzamos. El primer paso es mezclar las harinas con la cocoa en polvo, la sal y el polvo para hornear. Puedes hacerlo con un tenedor. Después bate muy bien la mantequilla, que deberá estar bien suavecita, con el endulzante hasta que la mantequilla se torne de un color amarillo pálido. Puedes hacerlo con un batidor de tipo globo o en tu batidora. Agrega 2 huevos, media cucharadita de esencia de café o café instantáneo, una de vainilla y mezcla vigorosamente hasta que todos los ingredientes estén integrados. Ahora incorpora la mitad de la mezcla seca a la húmeda y bate muy bien. Después integra la leche de almendra volviendo a batir. Finaliza agregando la otra mitad de los ingredientes secos. Continúa batiendo hasta que todos los ingredientes estén unificados. Agrega 2 cucharadas de la mezcla a un molde para cupcakes engrasado con mantequilla. Al terminar, darle unos golpecitos sobre la mesa y hornea de 18 a 22 minutos con el horno precalentado a 160 grados centígrados o hasta que al insertar un palillo este salga limpiecito. Para hacer el relleno cremosito de nuestros pingüinos, licúa una taza de queso ricota con una cucharadita de vainilla y media cucharadita de stevia líquida. Puedes endulzar de acuerdo a tu paladar. Transporta el queso a una duya o a una bolsita y refrigera. Hazles un hoyito en forma de conito a cada cupcake con un cuchillo que tenga sierrita. Retíralo y sigue escarbando sin llegar al fondo del cupcake. Con una cucharita retira el exceso. Saca el relleno cremosito del refrigerador y rellena los cupcakes. Corta la colita del conito y tapa el hoyito. Así hasta terminar con todos los cupcakes. Derrite una taza de chocolate oscuro con 4 cucharadas de aceite de coco, media cucharadita de esencia de café o café instantáneo y un cuarto de cucharadita de stevia líquida. Dependiendo del nivel de cacao que estés utilizando, puedes llegar a necesitar más o menos aceite. Debes obtener un chocolate cremoso pero sin estar líquido. Te sugiero que inicies agregando poco a poco el aceite y vayas viendo qué tanto puedes llegar a necesitar. Yo le puse 4 cucharadas de aceite de coco a chocolate del 80% de cacao. Sumerge en el chocolate cada pingüino con la pancita hacia abajo, cubriéndola completamente con el chocolate. Cuando el chocolate se haya enfriado, entonces agrega con el mismo relleno unas onditas cruzadas a lo largo de cada pingüino. Yo le puse por fuera una duya con un hoyito más pequeño a la misma bolsa pegándola con cinta. También puedes meterla a otra bolsa y hacerle un hoyito más pequeño. Estos pingüinos están mucho mejor que los que comía cuando era niña. Por mucho se lo lleva de calle, por mucho más ricos. Cuéntame aquí abajito en los comentarios qué te pareció esta receta. Dime cómo se llama en tu país, se llaman pingüinos. En México les decimos pingüinos, pero por ejemplo en Estados Unidos los conocen como Hostess Cupcakes. Así que tú dime, a lo mejor en Argentina, en Colombia se llaman diferente. Platícame. Déjame aquí abajito un pingüinito. Envíame tus fotos a las redes sociales. Me encanta ver tus creaciones. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, darle like, manita arriba a este video y compartirlo para que nuestra gran familia, nuestra comunidad crezca cada día más. Yo soy Pili, nos vemos en el siguiente video. Excelente.